Lo borro. Bueno, mi nombre es Reini Mejía, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en en el Instituto Universitario Politécnico de Santiago de Mariño y vengo a realizarle una exposición sobre teoría de sistemas. En esta exposición vas a contar principalmente de 4 puntos, de lo que es la definición de conceptos, la clasificación de los sistemas, las propiedades y un análisis semántico y metodológico para realizar los sistemas. En los conceptos, podemos definir la primera parte de los sistemas según Ludwig von Bertalanffy como principal creador de lo que es la teoría general de los sistemas. Es que él define teoría general, lo define como un sistema que es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, o sea que todo tiene un nivel de interacción. A eso él llama un sistema. Otra definición que podemos encontrar según la RAE, Real Academia Española, que un sistema es un conjunto ordenado de ideas científicas y filosóficas. Otro término, según la web, podemos definir que un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo en común. Y como última parte, que fue una decisión propia, una definición propia por mi experiencia, por mis trabajos, yo puedo definir que un sistema es un conjunto de grupos o elementos que interactúan entre sí para llegar a un fin común, a un bien común. Segunda parte, clasificación de los sistemas. Los sistemas los podemos clasificar según varios tipos. El primer grupo están constituidos por sistemas cuando son sistemas físicos o abstractos. Los sistemas físicos son cuando son sistemas que ya son tangibles, algo que se puede manejar, se puede tocar. Por ejemplo, una computadora, en el sentido del hardware, un equipo, alguna maquinaria, todo ese tipo, que es todo lo que sea tangible. Los abstractos son sistemas que son hipotéticamente intangibles, o sea, pueden ser ideas, pensamientos, un software. Eso puede ser definido como sistemas abstractos. En cuanto a su naturaleza de su creación, estos pueden ser sistemas cerrados o abiertos. Cuando son sistemas abiertos, estos se refieren a que pueden tener interacción con el medio ambiente, con diferentes sistemas, pueden interactuar entre ellos. Cuando son sistemas cerrados, quiere decir que son sistemas que cierran, que trabajan solamente entre ellos, que no tienen interacción con el medio ambiente, sino que solamente funcionan dentro de ellos. En cuanto a su origen, cuando hablamos de su origen, pueden ser naturales o artificiales. Cuando son sistemas naturales, pueden ser, por ejemplo, de naturaleza, valga la redundancia. Por ejemplo, un río, un árbol, lo que es la naturaleza, son sistemas naturales. Cuando son artificiales, ya son sistemas ya creados por el hombre, por la actividad humana como tal. Por ejemplo, que puede ser un sistema ferroviario. Puede ser, en cuanto a su relación, pueden ser simples o complejos. Los sistemas simples son sistemas de los cuales no tienen mucha complejidad. Los sistemas complejos son elementos donde ya interactúan más partes y interactúan y tienen una mayor relación entre todos. También puede ser clasificados en cuanto al cambio en el tiempo. Estos cuando son sistemas estáticos, son sistemas que no tienen ningún tipo de variación en cuanto al tiempo, su desarrollo. O sea, tiene una durabilidad determinada y no va a tener ningún tipo de cambio en ese tiempo. Sistemas dinámicos son los sistemas que pueden cambiar en la relación de que va avanzando el tiempo. También pueden ser definidos en cuanto a su definición, pues, sean discretos o continuos.
cuando son sistemas discretos son definidos por varios tipos de variables. Cuando son continuos son definidos por variables continuas. Propiedades o características de los sistemas. En esta parte son puras definiciones básicas de cómo está conformado un sistema, de las propiedades en sí de un sistema como tal. Dentro del primero podemos encontrar lo que es el propósito. El propósito se trata sobre para qué está hecho el sistema, hacia dónde va dirigido ese sistema. El globalismo. El globalismo se trata sobre todo lo que va generado, todo lo que va a afectar ese sistema, toda la parte que va a tener interacción en ese sistema. La permeabilidad. La permeabilidad en un sistema es aquel cuando se encarga de medir la cantidad de interacción que existe entre un sistema y su entorno. La entropía. La entropía se trata sobre la relación que tienen los sistemas a desgastarse o a desintegrarse para el relajamiento de los estándares y un aumento de la aleatoriedad. Homeostasia. Es el equilibrio dinámico que tiene entre sus partes ese sistema. La sinergia. Esto se puede considerar como el resultado de la acción realizada por un conjunto de personas o elementos con el fin de llegar a un objetivo. Con esto se quiere decir que es como que toda esa relación, toda la unión que tienen por ejemplo, unas personas para llegar a un objetivo final. La equifinalidad. La equifinalidad se refiere a que en ese proceso, en que se puede llegar a cómo se determina el camino a llegar al final del propósito de ese sistema. La adaptabilidad. Esto tiene que ver de cómo un sistema es adaptable a las condiciones a las que se quiere llegar para la solución de algún problema. Mantenibilidad. Esto se trata sobre cómo él se mantiene en el tiempo o cómo se desarrolla. Armónico. Esta parte se trata sobre cómo el sistema se puede adaptar a cualquier tipo de cambio que se presenten en cuanto a su desarrollo del sistema como tal. Estabilidad. Esto se trata sobre qué probabilidades o cómo el sistema se puede establecer en su desarrollo para realizar esa, como les venía diciendo, estabilidad. Estabilidad se refiere a la capacidad que tiene ese sistema de mantenerse en el tiempo, o sea, de que se desarrolle, de que se den todas las condiciones para que ese sistema pueda sobrevivir. Optimización. La optimización se trata sobre cómo ese sistema se puede adaptar, cómo se puede desarrollar de manera de que pueda sobrevivir o que pueda subsistir cualquier problema o cualquier falla que pueda presentarse en cuanto a su desarrollo. Aportes semánticos. En esta parte se tratan más que todo sobre todas esas definiciones científicas que se desarrollaron en cuanto al desenvolvimiento de este tema, de lo que es la teoría del sistema como tal. Dentro de ellas encontramos lo que son los sistemas, la definición de sistema, una definición de entrada, salida, proceso, caja negra, relaciones, subsistema, variable, parámetro, operador, feed forward, homeostasis, entropía y permeabilidad. Los aportes metodológicos. Esta parte se trata sobre de cómo se desarrolla un sistema, o los pasos a seguir para que un sistema pueda ser desarrollado de manera eficaz. Dentro de esa parte encontramos la primera parte, lo que es el análisis del entorno. En esta parte se analiza el entorno, se ve cómo es el medio ambiente en el que se va a desarrollar, todas esas características se estudian. Segundo, establecimiento de los alcances. Aquí se establece
hasta dónde puede llegar ese programa, ese sistema, perdón, hasta dónde puede ser desarrollado, hasta esos límites en el cual va a ser desarrollado ese sistema. Tercero, definición de recursos. Aquí se establecen todo lo que contamos, todo lo con lo que cuenta, todo lo que de eso lo que va a contar ese sistema. Modelación del sistema. En esta parte es cuando se modela ese sistema, de cómo se va a hacer, cómo va a funcionar ese sistema como tal que se está desarrollando. Quinto, implantación del modelo. En esta parte es cuando el sistema como tal se ejecuta el sistema y se ven cómo funciona este sistema como tal. Sexto, y como último, evaluación de los resultados. En esta parte se evalúan los que son evaluación de los resultados. En esta parte se evalúan los resultados de cómo fue desarrollado el sistema, de esos resultados, de cómo se desarrolló ese sistema, del funcionamiento, ese análisis de todas esas características que dio ese sistema como resultado final. Como último tenemos las conclusiones. Podemos concluir que un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, puede ser dentro de su mismo entorno o con un entorno externo, para hallar una solución o la resolución de algún tipo de problema en cuanto a su funcionamiento. Esto a través del tiempo ha ayudado mucho al desarrollo de la vida del ser humano, ya que esto funciona como un gran sistema de organización. Esto fue todo, mi nombre fue Raimi Mejía y espero que esta información les sirva de algo. Gracias.